Bueno, vamos a hablar un poco de los monomios, ¿sí? Un monomio es una expresión algebraica en la cual las únicas operaciones que pueden aparecer entre las variables son el producto y la potencia de exponente natural. Por ejemplo, 2x cubo y, es decir, esto tiene un coeficiente numérico que acá lo vamos a analizar, las partes de un monomio. El número es el coeficiente numérico, ese puede ser un número real. Puede ser un número positivo, negativo, fraccionario, con raíz, lo que quieran, un número real. Ahora, la parte imaginaria, la parte literal, que es la que se llama donde están las letras, tienen que haber solamente estas variables, pueden estar relacionadas entre productos y potencias solamente. Y esas potencias de exponente positivo, porque si yo pusiera esto, me dijeran, mire, 3 a la x menos 2, esto no es un monomio, ¿sí? ¿Por qué? Porque 3 a la x menos 2, exponente negativo, se invierte la base y esto quedaría como un cociente acá, esto quedaría como un denominador, el x, la variable, y esto siempre tiene que estar como multiplicación o potencias. Estos no, tampoco sería un monomio, algo que me salga como la raíz de 3x. Esto no, tampoco es un monomio, porque la raíz no puede estar afectada a la variable. En cambio, si me apareciera raíz de 3x cubo, esto sí es un monomio porque el coeficiente puede ser un número real. Las variables hay que tener cuidado con eso. Bueno, vamos a analizar las partes de un monomio. Un monomio se llama monomio porque hay un solo término. Un monomio tiene un coeficiente numérico. El coeficiente numérico acá en este caso es el 3, como pueden apreciar acá. Tengo 3x cubo y cuadrado z. El coeficiente acá es 3 cuartos. El coeficiente acá es 1 porque no hay nada. Si aparece x cuadrado z, esto es lo mismo que si acá apareciera 1 por x cuadrado z. Como el 1 es neutro en el producto, no se pone, por eso que no aparece, pero es su coeficiente numérico. Si me preguntaran cuál es el coeficiente numérico de esta expresión, de este monomio, es 1. El coeficiente de este monomio es 5 tercios, porque uno puede tener 5 tercios x a la 0, ¿ve? Esto sería un polinomio de grado, un monomio de grado 0. Todo número elevado a la 0 es 1 y 5 tercios por 1 es 5 tercios. Entonces, este es el coeficiente numérico de este monomio, que puede aparecer escrito así o directamente como 5 tercios. El coeficiente del monomio x solo va a ser 1, porque tener x es lo mismo que tener 1 por x. Bien, las partes literales, todo lo que tienen que ver con las letras. Esa es la parte literal, esta es la parte literal de acá, x cuadrado z, acá la parte literal es nula, no hay parte literal, y acá también la parte literal no hay, ¿sí? Hay solamente un coeficiente numérico. Bien, veamos entonces la parte literal acá. La parte literal está construida por las letras, ¿sí? Y por supuesto sus exponentes. En este caso, x cubo y cuadrado z, en este caso el cuadrado z, en este caso abz. El monomio 5 no tiene parte literal, ¿ve? Como veíamos recién, la parte literal del monomio x es x, ¿sí? Porque la parte del coeficiente es 1 y la parte literal es la letra x. Eso sería la parte literal. El grado. Bueno, el grado de un monomio tiene que ver con el exponente al cual están elevadas estas expresiones. Si nosotros analizáramos este monomio, el monomio 3x cubo y cuadrado z, el grado de esto va a ser la suma de estos exponentes. Si este monomio tiene más de una variable, lo que hay que hacer es sumar los exponentes, es decir, 3 de este más 2 de estos son 5, más uno de esto, entonces digo que el grado de esto es grado 7. ¿Sí? Acá podría decir el grado, mire, el grado de este es grado 7, el grado de este es grado 3, porque sumo los exponentes. El grado de este también es grado 3, porque las tres letras están elevadas a la 1 y se suman los exponentes. El grado de este
el grado es grado cero, se dice, ¿sí? Porque el grado lo llevan siempre las variables. Y como esta expresión, que es 5 es lo mismo que yo tuviera 5x a la cero, dijimos. Como todo número elevado a la cero da 1 por 5 5, entonces el grado es este, el exponente. Y en este el grado sería 1, porque esta x, si bien no aparece ni el 1 de acá, ni el 1 que está elevado, eso es lo que me está indicando el grado de este monomio, que es una expresión algebraica. Muy bien. Bueno, el grado ya como vimos, y acá lo tienen escrito para que después ustedes lo repasen, ¿sí? El grado de un monomio es la suma de todos los exponentes de las letras que intervienen acá o variables, ¿ve? Si yo acá tengo x a la 2, x a la 3, x a la 1, esto voy a sumar 2 más 3 más 1 y me da 6, ese va a ser el grado. A la 2 y a la 1, 2 más 1, 3, ese va a ser el grado. A la 1, a la 2, 1, 1, 1, sumo los 3 1 y eso me da grado 3. Esto dijimos que se podría escribir como 5 por x a la 0, por eso que el grado es 0, como les mostré recién. Y en este caso el grado de la variable sola es grado 1, porque sería x a la 1 y ese sería el grado. Muy bien. Muy bien, vamos a hablar de los monomios semejantes, ¿sí? Los monomios semejantes son los que tienen la misma parte literal, recuerden, ¿ve? Por ejemplo, acá tenemos 2x cuadrado y cubo z, y acá tenemos 5x cuadrado y cubo z. Tienen la misma parte literal, son semejantes. 5xz y xz son semejantes porque tienen la misma parte literal. 4a cubo z cuadrado, a cubo 4z, a cubo z cuadrado son semejantes. Esos son semejantes. Misma parte literal. Eso es lo que tienen que ver ustedes, que esta parte sea la misma. Por ende, cuando tenga la misma parte literal, esos monomios se van a poder sumar, restar, ¿sí? Sumar y restar. Para sumar y restar tienen que tener misma parte literal. Los homogéneos, cuando tienen el mismo grado absoluto, eso no es interesante para ustedes. No. Los monomios son cuando no tienen el mismo grado, esto por ahora no hace falta. Nosotros en realidad lo que nos interesa es saber, conocer los monomios cuando sean semejantes para poder sumarlos o restarlos. Por ejemplo, si tengo que sumar monomios, tengo a x a la n más b x a la n, ¿sí? Estos monomios tienen la misma parte literal, ¿ve? Porque son x a la n y x a n, sumaré a y b. Sean a y b cualquier número. Acá tengo 2, x cuadrado y cubo z, más 3, x cuadrado y cubo z, sumo 2 más 3 que me da 5, y eso es la suma de monomios. Si esto hubiese sido una resta, lo único que hubiera cambiado, que hubiese sido, en vez de 2 más 3, hubiese sido 2 menos 3 y por ende esto me hubiera quedado menos 1 y toda la parte literal como sería, ¿no? X cubo y cubo z. Acá tengo 4 más 3 son 5 y 5, a ver, 4 más 3 son 7, perdón, y 7 menos 5 son 2 y son 2 x e y, porque todos son semejantes, entonces se opera directamente con el coeficiente numérico. ¿Eh? Acá son todos x y yo digo 4 más 2 son 6, menos 5 menos 3 menos 8, y menos 8 más 6 es menos 2, todos tienen la misma parte literal, así que eso me queda menos 2x. Muy bien. Si nosotros tuviéramos monomios distintos, ya esto no, se podrían sumar y obtener uno solo, y eso ya se transformaría en un polinomio, que van a ser monomios con distinto grado. Bien, el producto, lo único que tenemos que tener presente es que se van a multiplicar los números y los exponentes se van a sumar, ¿sí? Eso es lo que se hace. Si hay un número por un monomio, se multiplica solamente el número y la parte literal quedará igual como acá. Y ahora, si no, se multiplican los números, las bases se dejan igual y se suman los exponentes. ¿Eh? Por ejemplo, acá nosotros tenemos 5x cuadrado y cubo z por 2y cuadrado z cuadrado. Multiplico los coeficientes, 2 por 5, 10, y los exponentes los sumo.
Si son iguales base, ¿no? X a la 2, no tengo X a la 2, tengo Y a la 3, Y a la 2 se suman, Y a la 5. Tengo Z a la 1 y Z a la 2 se suman, Z a la 3 y ahí me queda resuelto esto. Después acá haría 4 por 3, 12, ¿ve? Y tengo X a la 2 y X a la 1, me va a quedar X a la 3 y la Y está sola, me queda Y a la 1. Y ese sería el producto. Si tengo que hacer cociente, hay que recordar que cuando uno tiene que hacer cociente o división, acá se dividen los números y los exponentes se restan por la propiedad, ¿sí?, de las potencias, que si yo tengo una división de bases iguales, dejo la misma base y resto los exponentes, que es lo que me está diciendo acá igual. Si yo tengo todo este monomio 6x cubo y cuarta z2 dividido 3x cuadrado y cuadrado z2, resto los exponentes. Los números los divido, 6 dividido 3 me da 2, ya me da este 2. X a la 3 dividido x a la 2 me da x a la 1. Y a la 4 dividido y a la 2 me da y a la 2. Y z a la 2 dividido z a la 2 se restan los exponentes. 2 menos 2, 0. Después dejo el x a la 1 como x y a la 2 queda como está y todo número elevado a la 0 da 1 y multiplicado por esto me queda el mismo término. 2xy cuadrado. Así que directamente dividimos los números. ¿Ve? Acá dividimos z 6 dividido 3, 2. ¿Sí? Y después 3 menos 5 me da menos 2. 4 menos 2 me da 2. Y 2 menos 4 me da menos 2. Esto se puede escribir así como 2x a la menos 2, como lo escribieron acá. O recuerden que cuando uno tiene exponente negativo se invierten las bases y los exponentes pasan a ser positivos. Es decir, cuando uno tiene una expresión así, directamente uno tiene que pensar que esa expresión va a quedar 1 sobre a la n. Entonces, este 2 queda como está, el i a la 2 queda como está, y los que están elevados a un exponente negativo van a quedar como denominador, pero con el exponente ahora positivo. Y ahí quedaría esta expresión, que es lo que me queda acá. La potencia es directamente elevar el número al exponente y si hay variables hay que pensar en qué potencia de otra potencia se multiplican los exponentes. Es decir, si yo tengo 2x al cubo y todo esto elevado a la 3, por regla de la potencia, acá sale el 2 elevado a la 3 y el x cubo elevado a la 3. 2 a la 3 es 8 y potencia de potencia se multiplican los exponentes. 3 por 3 me da 9. Eso es lo que habría que hacer ahí cuando hay potencias. Bueno, vamos a valorizar un polinomio, ¿sí? Un polinomio es un conjunto de monomios, ¿no? Acá hay monomios que están asociados con sumas, restas, entonces estos son polinomios. Cuando a mí me dicen valorice, es darle el valor de la variable, reemplazarlo con el número que me están indicando. En este caso me dicen que reemplace la x por un medio, entonces hago un medio al cuadrado menos un medio por un medio más 3 y resuelvo este cálculo. Esto me da un cuarto, esto me da un cuarto, esto un cuarto menos un cuarto se va, es decir, el polinomio en un medio vale 3. Ahora acá tengo un polinomio que dice que quiere que lo evalúe cuando x valga menos 1 y la y valga 3. Entonces reemplazaremos acá en la x que vale menos 1 al cuadrado por la y que vale 3, menos 2 por la x que vale menos 1 por la y que vale 3. Este es un cálculo combinado común y silvestre, este 3 con este 3 se va, esto me queda 4 menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Menos por menos más, 2 por 1 es 2 y 3 al cuadrado es 9. Así que esto me da 4 por 1, 4, 2 por 9, 18. Y esto me da 22. Es decir, el polinomio en el menos 1, 3 da 22. Eso es lo que da esta expresión que nos dieron acá algebraica para valorizar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y los estudiantes de Academia Canales pueden, además de ver esta grabación, esta clase y repasar,
sabe que pueden entrar acá donde dice expresiones algebraicas, monomio. Esto es para hacer un ejercicio interactivo. Ustedes hacen clic ahí y eso los va a llevar a una página en donde les va a aparecer unas actividades interactivas. Así que van ahí a esas actividades y pueden chequear, ¿ve? Ahí les dice, por ejemplo, calcula el valor numérico, te dan una expresión, 7xq menos 3x cuadrado menos x más 10. Y dice, sabiendo que x es igual a 2 resuelve esta expresión para cuando esa x valga 2. Así que uno habrá que hacer acá 2 al cubo, multiplicarlo por 7 menos 2 al cuadrado por 3 menos 2 y luego resolver y poner el resultado ahí. Una vez que pongo todos esos resultados, pongo corregir y ahí me va a decir esto a ver qué porcentaje saqué y me va a mostrar los ejercicios también resueltos para que uno pueda chequear. Esto es para ubicar estas expresiones. Ve acá le dice el doble de un número más 4. El doble de un número más 4. Ah, esto puede ser el doble de un número más 4. Entonces uno arrastra esto, ¿sí? Estas expresiones ahí ustedes las van a arrastrar y las van a llevar directamente acá, ¿sí? El doble de un número más 4 las pinchan y las arrastran hasta ahí. Eso haría. El doble de la suma de un número más 4. Ah, el doble de la suma. Esta sería y así. Esto es lenguaje coloquial como han estado estudiando durante estos años en el colegio, ¿eh? La mitad de un número menos 3 elevado al cuadrado. La mitad de un número menos 3 elevado al cuadrado. Esta es la mitad de un número. La mitad de un número menos 3 no es esto. A ver, la mitad de un número menos 3 elevado al cuadrado nos dice. Ahí tenemos que buscar uno que sea la mitad de un número. La mitad de un número menos 3. Este es elevado al cuadrado, ¿sí? Y ahí los voy buscando. ¿Ve? Un número menos 7, busco acá, seguramente va a haber un número menos 7 y los voy ubicando. Eso es lo que tengo que ir haciendo. Muy bien. Y el otro también es una expresión también interactiva para que puedan practicar, así que les dejo a eso para que entrenen y puedan estar preparados para la evaluación. Muy bien, muchas gracias.